El tema que en este video voy a explicar se llama movimiento curvilíneo en coordenadas cartesianas. Es un tema de nivel superior y el enfoque que le voy a dar es un enfoque vectorial. Por lo tanto, para entenderlo es necesario tener algunos conocimientos previos de cálculo vectorial y de movimiento de proyectiles, física newtoniana. Pero no por ello significa que esto va a ser difícil, sino que en este video voy a exponer cómo se deducen las ecuaciones del movimiento curvilíneo, del movimiento de proyectiles en un espacio tridimensional. Este video forma parte de una lista de reproducción en la que voy a anexar videos relacionados con este tema. En este primer video va a ser un enfoque meramente teórico. Los siguientes videos van a ser más cortos y van a ser prácticos. Entonces vamos a empezar. Movimiento curvilíneo en coordenadas cartesianas. Pensemos que tenemos un espacio tridimensional. Lo primero que debemos hacer pues es establecer marcos de referencia. Como es un espacio tridimensional, voy a establecer un marco de referencia rectangular y para fines prácticos voy a colocar aquí a las X en la horizontal, en la vertical a las Y este otro eje va a ser el eje de las Z. Entonces ya tengo un espacio tridimensional etiquetado. Para ubicar un punto en un espacio tridimensional, lo único que tengo que hacer es colocar el nombre del punto, abrir un paréntesis y colocar dentro de ese punto una terna, es decir, la distancia que hay del origen a la horizontal, una coma, la distancia que hay del origen a la vertical, una coma y la distancia que hay del origen al eje de las Z. Así puedo ubicar a un punto. Pero ¿qué pasaría si este punto comienza a moverse en este espacio tridimensional? Para identificar la trayectoria, una expresión que me indica cuál es la trayectoria de esta partícula, de este punto, se va a necesitar un vector de posición. Entonces lo primero que hay que hacer es transformar este espacio rectangular en un espacio vectorial, y para eso voy a ocupar los vectores unitarios I, J y K, que respectivamente son coincidentes con el eje de las X, Y y Z. Aquí lo que estoy dibujando es el vector unitario I, este que estoy dibujando ahora es el vector unitario J, y finalmente este que estoy dibujando en este momento es el vector unitario K. De ese modo ya está transformado este espacio rectangular en un espacio vectorial. El vector posición que va a describir la trayectoria de esta partícula viene dado como R, es un vector, es igual a el vector posición en I más el vector posición en J más el vector posición en K. Esto es un vector posición. Tiene componentes en X, en Y y en Z. Si decidimos parametrizar este vector posición, la variable que vamos a elegir como variable independiente es el tiempo. Entonces, parametrizado nos quedaría el R de t, el vector posición respecto al tiempo, es igual a X de t y más Y de t J más Z de t K. Entonces aquí ya tenemos parametrizado nuestro vector. Vamos a ponerle aquí que esto es el vector parametrizado. Ese es el vector parametrizado. Ahora, recordamos por teoría que si derivamos una vez la posición, se obtiene la velocidad, y si eso se deriva una vez más, se va a obtener la aceleración. Entonces vamos a poner aquí, ya tenemos el vector r de t, entonces el vector velocidad es la primera derivada del vector posición. Aquí lo tenemos. La primera derivada del vector posición es igual a el vector velocidad respecto al tiempo. Entonces esto se escribiría: el vector velocidad es igual a la derivada respecto al tiempo del vector posición
Y esto implica que voy a derivar respecto al tiempo el vector posición que indica x más el vector posición de y más el vector posición respecto al tiempo de z. Aquí ya lo tenemos. Si queremos expresar esto de forma escalar, entonces nos queda que por lo tanto la velocidad es igual a la velocidad en x y más vyj más vzk. Básicamente lo que nos está diciendo esta expresión es deriva una vez la posición y se obtiene la velocidad. Como originalmente es un vector que está parametrizado, entonces vamos a comenzar a hacer la derivada para cada una de los componentes de la terna, para la horizontal, para la vertical y para el eje de las zetas. Y ya que se hizo esa derivada, vamos a obtener un nuevo vector, y este vector ya no se va a llamar vector posición, este vector se llama vector velocidad. ¿Qué sería este? Ahora, igual de teoría, recordamos que la segunda derivada respecto al tiempo del vector posición nos resulta en el vector aceleración. Es decir, si derivamos dos veces la posición, obtenemos la aceleración. Entonces vamos a ponerle aquí que si queremos obtener el vector aceleración, lo que tenemos que hacer es derivar dos veces respecto al tiempo, que es lo que elegimos como variable independiente, a la posición, y vamos a obtener el vector aceleración respecto al tiempo. Esto lo vamos a poder escribir como la aceleración, vamos a ponerlo como la aceleración es igual a la segunda derivada respecto al tiempo del vector posición, y esto a su vez es igual a la primera derivada respecto al tiempo del vector velocidad. Como un vector, este vector es un vector, esta expresión nos describe un espacio tridimensional, tengo que hacer la derivada de x, de y y de z, entonces esto se escribe el vector velocidad va a ser igual a d sobre dt, el vector aceleración va a ser igual a la derivada respecto al tiempo del vector velocidad en x más la derivada respecto al tiempo de la velocidad en y más la derivada respecto al tiempo de la velocidad en z. Ahí está. Y de aquí deducimos el vector general, que sería el vector aceleración, es igual a AXY más AYJ más AZK. Si lo queremos representar de forma escalar, nos quedaría la aceleración en x es igual a la derivada respecto al tiempo de la velocidad en x. La aceleración en y es igual a la derivada respecto al tiempo de la velocidad en y. Y la aceleración en z es igual a la derivada respecto al tiempo de la velocidad en z. Entonces esto que tenemos aquí ya compilado es el vector aceleración. Estos tres que tenemos en la parte de abajo son los componentes escalares de la aceleración. Y listo. Acá también ya tenemos el vector velocidad. Y si queremos ser un poco más específicos, podemos poner los componentes escalares de la velocidad. Y esto sería la velocidad en x es igual a la derivada respecto al tiempo de la posición en x. La velocidad en y es la derivada respecto al tiempo de la posición en y. Y la velocidad en z es igual a la derivada respecto al tiempo de la posición en z. Esto que tenemos acá son los componentes escalares de la velocidad.
componentes escalares de la velocidad. Ya tenemos lo necesario. Ahora sí, con esta información y con este repaso teórico, vamos a deducir las ecuaciones para este movimiento de proyectiles. Pero antes de eso hay que recordar qué es el movimiento de proyectiles. Vamos a ponerlo aquí. Recordar que este tipo de movimiento se llama tiro parabólico. Y la razón es porque la trayectoria que describe la partícula es precisamente el de una parábola. Vamos a recordar cómo se ve el tiro parabólico en dos dimensiones. Pongamos que tenemos la horizontal y sobre la horizontal proyectamos una partícula formando un ángulo diferente a 90 grados. La trayectoria que sigue esta partícula va a ser esta. Es decir, la partícula originalmente se encontraba en este punto, después de un tiempo llega a este punto, vamos a ponerlo por aquí, luego llega a este punto, llega después a su punto más alto, y una vez que llega a su punto más alto, lo que hace la partícula es comenzar a descender hasta que impacta. La partícula inicia su recorrido en A y termina en B. Si enmarcamos la trayectoria de esta partícula en un marco de referencia rectangular de dos dimensiones, entonces nos damos cuenta perfectamente que la trayectoria que describe es una parábola. Entonces el tiro parabólico también se le llama movimiento bidimensional, porque la partícula se está moviendo en el eje de la horizontal y también se está moviendo en el eje de la vertical. Experimentalmente se está demostrado que en la horizontal la partícula describe un movimiento rectilíneo uniforme, y la característica del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es una constante. Por su parte, en la vertical, la trayectoria en la vertical durante su trayectoria, la partícula describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hay una aceleración, es decir, hay un cambio en la velocidad. La velocidad varía. La partícula originalmente fue proyectada con un cierto ángulo. Vamos a suponer que es este. Para analizar matemáticamente este fenómeno, lo primero que tenemos que hacer es descomponer la velocidad en sus componentes x y y. Voy a dibujar acá cómo se representa eso. Tenemos el marco de referencia, tenemos el punto de aplicación que está en el origen, tenemos la magnitud del vector, tenemos el sentido de ese vector, tenemos la dirección que forma respecto a la horizontal y la magnitud o la longitud de ese segmento de recta, pues es v. Como nos damos cuenta, aquí se está formando un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo, dado que este es el ángulo que se está tomando como referencia, frente a él se encontraría el cateto opuesto y bajo él se encontraría el cateto adyacente. El vector sería la hipotenusa. Entonces podemos utilizar razones trigonométricas que serían SO, K, TOA. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno será el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Eso es en matemáticas, pero el enfoque que le estamos dando en física es que este cateto adyacente, este segmento que estoy pintando de verde, en física no le voy a llamar cateto adyacente, le voy a llamar componente x de este vector, vx. Y el cateto opuesto, aquí en física, le voy a llamar componente y, porque precisamente está coincidente con el eje de las y, con el eje de las verticales. Esto es vy. Si hacemos las sustituciones correspondientes, encontramos que el vector en x es igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal, y que el vector en y, vamos a borrar el vector en y es igual a la magnitud del vector por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal. Estas son las componentes de un vector. Entonces ya sabemos que un vector tiene componentes en la horizontal y es la magnitud del vector por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal, y tiene componentes en la vertical. Esto es la magnitud del vector por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal.
Al hacer la descomposición en este gráfico que tenemos a la izquierda, nos daríamos cuenta que el vector en la horizontal, que estoy pintando de verde, no cambia de tamaño. No importa en dónde se encuentre la partícula, este vector siempre va a medir lo mismo. Este vector representa la velocidad y como la velocidad es constante, este vector no cambia su tamaño a lo largo de todo su recorrido. Por su parte, el vector anaranjado, que representa al vector velocidad en la vertical, ese sí cambia de tamaño. Cuando la partícula se encuentra en el punto A, tiene su mayor longitud, es decir, la velocidad es muy grande, es una gran velocidad, y conforme la partícula va subiendo, ese vector va disminuyendo, se va haciendo más pequeño, lo que significa que la velocidad va disminuyendo. Cuando la partícula llega al punto más alto, que geométricamente ese lugar es el vértice, el vector y, el anaranjado, el que está en la vertical, tiene un valor de cero, es decir, no existe porque ya no puede seguir subiendo la partícula. En el primer intervalo lo que estuvo haciendo ese vector fue disminuir su tamaño. Cuando llega al vértice, tiene el punto más alto y ya no hay velocidad en la vertical, y en el segundo intervalo lo que está pasando es que ese vector va a aumentar de tamaño, va a hacerse cada vez más grande conforme va la partícula cayendo. Es decir, está aumentando de velocidad, está cayendo. Y aquí hay algo interesante con esto de los movimientos del tiro parabólico, y es que la velocidad con la que la partícula fue proyectada es la velocidad con la que la partícula impacta. El vector verde, el de movimiento rectilíneo uniforme, es constante. El vector anaranjado cambia de tamaño. En el primer intervalo va hacia arriba, en el segundo intervalo va hacia abajo, el vector velocidad. Bueno, ya que recordamos esto de tiro parabólico, y también otro dato importante es que la máxima longitud en las X, en la horizontal, la máxima distancia que puede recorrer esta partícula se obtiene cuando el ángulo de proyección es de 45 grados. También es importante mencionar que el tiempo que tarda en subir desde el punto A hasta el vértice es el mismo tiempo que tarda en caer desde el punto que es el vértice hasta el punto B. Bueno, ya que tenemos eso, ya podemos comenzar a deducir ahora sí las ecuaciones. Y para comenzar a hacer esta deducción de las ecuaciones, pues primero tener claridad que en este gráfico la partícula se está moviendo solamente en 2 dimensiones. El movimiento que nosotros queremos analizar es en 3 dimensiones. Es decir, la partícula seguiría esta trayectoria más o menos así. Nos damos cuenta que se está moviendo en la horizontal, se está moviendo en la vertical y puede o no también moverse en este eje que sería el eje de las zetas. No vamos a tomarlo en cuenta para este momento, vamos a asumir que siempre se está manteniendo en una constante y vamos a deducir las otras 2 ecuaciones. Más adelante en algún ejercicio de aplicación veremos por qué ocurre eso. Ahora retomamos esto y pues aquí tenemos los vectores. Lo que nosotros queremos hacer es deducir cuáles son los valores escalares para cada uno de esta terna, y ya después nada más hacer la sustitución. Es decir, por ejemplo, aquí en el vector aceleración sabemos que va a haber un componente escalar a x. Queremos encontrar cuál sería ese componente escalar a x, qué valor tendría y cómo se relacionan las magnitudes que están interactuando en el proyectil. Cuál sería la magnitud, el componente escalar de AY, cuál sería el componente escalar de AZ. También queremos encontrar cuál es el componente escalar Vx, cuál es el componente escalar Vy y cuál es el componente escalar Vz. Aquí ya aquí ya encontramos, por ejemplo, el componente escalar en Y y el componente escalar en X, pero ahora hay que parametrizar estas expresiones. Vamos a empezar primero para la horizontal. Es decir, para las X. Bueno, para las X, primero, sabemos que la aceleración en X, la componente escalar de la aceleración en X, va a ser igual a 0.
La aceleración es cero porque en x es un movimiento rectilíneo uniforme, es una velocidad constante, no hay un cambio de velocidad, por lo tanto la aceleración en x es igual a cero. De ahí podemos partir. También sabemos que la primera derivada de la velocidad es la aceleración. Entonces podemos reescribir esto como la primera derivada, la derivada de la velocidad en x tiene que ser igual a 0. La derivada de la velocidad en x, es decir, la aceleración, tiene que ser 0. Ahora, ¿cuál sería el valor de Vx? Pues vamos a ver hacia acá. Para eso tenemos que recordar que la velocidad en x es igual a la primera derivada respecto al tiempo de la posición. La primera derivada respecto al tiempo de la posición es la velocidad. Pero estamos diciendo que la velocidad es constante, siempre va a ser la misma, y ya calculamos aquí la magnitud de esa velocidad. Entonces lo reescribimos diciendo la primera derivada respecto al tiempo de la posición en x va a ser una constante, siempre va a tener el valor de la velocidad inicial con la que es proyectada esta partícula por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal. Nuestro objetivo es encontrar el valor de esta x, una expresión, una ecuación que nos diga cuál es el valor de x. Y para eso tenemos que plantear esto o pensar esta expresión como una ecuación diferencial. Por eso voy a reescribirla como dx sobre dt es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal, ecuación diferencial. La diferencial respecto al tiempo está dividiendo en el primer miembro, así que va a pasar al segundo miembro multiplicando. Dx es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal por dt. Nuestro objetivo es encontrar el valor de x, pero aquí le está estorbando esta diferencial, así que vamos a utilizar la operación inversa de una derivada, que es una integral, y vamos a integrar ambos miembros para quitar las diferenciales precisamente en ambos miembros. Entonces nos quedaría la integral evaluada de 0 a x de x es igual a la integral evaluada de 0 a t de la velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal por la dt. ¿Por qué estoy estableciendo o por qué se establecen estos límites de integración? Aquí en el primer caso, en el primer miembro, porque la partícula originalmente se encuentra en el punto 0, en el origen, y nosotros queremos ver evaluarla hasta el punto x, hasta el punto en la horizontal en el que nosotros vamos a tomar como referencia. Cuando la partícula se encuentra en el punto 0, es el tiempo 0, aún no comenzamos a hacer el análisis, y cuando la partícula llega a x se tarda un cierto tiempo t, por eso se establecen esos límites en la integral. Comenzamos a hacer la expresión, esta integral y esta derivada se van y solamente nos queda x evaluada de 0 a x es igual a esta velocidad inicial por coseno del ángulo, van a actuar como constantes, así que salen de la integral, velocidad inicial por coseno del ángulo por la integral evaluada de 0 a t de dt. En el primer miembro se va a hacer una evaluación. Primero evaluamos el límite superior y a eso le restamos el límite inferior. Nos quedaría x evaluada en x es igual a x menos x evaluada en 0 es 0. Como todo lo sumado o restado con 0 resulta en la cantidad original, se llama neutro suma, entonces ya no lo tomamos en cuenta solo porque el límite de integración es 0, entonces ya no lo tomamos en cuenta y nos queda solamente x es igual a, y aquí vamos a comenzar esto colocándolo, velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal. Esta integral y esta derivada se van y solamente nos queda t evaluada de 0 a t. Una vez más vamos a hacer una evaluación. Uno de los elementos con los que vamos a evaluar es 0
todo lo multiplicado por 0 es 0, todo lo sumado con 0 es el número original, por eso ya no lo tomamos en cuenta, y nos queda x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma respecto al horizontal por el tiempo. Y esto que acabamos de calcular es la componente escalar de la posición en x. Esto sería la posición en x. Ya tenemos la posición en x. Ahora tenemos el vector posición, tenemos aquí la aceleración, y para que quede más claro los voy a colocar aquí todos juntos uno al lado del otro. Primero tenemos la posición, luego la velocidad en x, que es una constante, por lo tanto no va a tener relacionada al tiempo, y nos queda la velocidad en x es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal, y finalmente la aceleración en x, que es igual a 0. Le ponemos su nombre: posición, velocidad, y como es un movimiento rectilíneo uniforme, esto es aceleración, igual a 0. Ya tenemos las componentes escalares para la posición, la velocidad y la aceleración en la horizontal. Hay que hacer este mismo razonamiento, pero ahora para la vertical. Lo ponemos aquí. Para la vertical, o sea, para el eje de las y, nos va a quedar como, partiendo del hecho que la aceleración en y tiene que ser igual a menos la gravedad, vamos a deducir todas las otras expresiones. Ahora, ¿por qué la aceleración en y es igual a una gravedad negativa? Si retomamos este gráfico, pensemos que en la horizontal, al cambio en la velocidad en la horizontal, se les llama aceleración. Al cambio en la velocidad en la vertical, se les llama gravedad. La gravedad es una aceleración, es el cambio en la velocidad que sufre la partícula cuando sube o cuando baja respecto a un marco de referencia. La gravedad es una magnitud vectorial, por lo tanto se sigue la convención de los vectores, que nos dicen que cuando un signo es positivo significa que el vector se mueve hacia la derecha, y cuando es un signo negativo se mueve hacia la izquierda. Cuando el signo es positivo se mueve hacia arriba, y cuando el signo es negativo se mueve hacia abajo. Aquí estamos diciendo que la aceleración en y, es decir, el cambio en la velocidad en y, siempre es negativo, porque en el primer intervalo de análisis de esta trayectoria, ese vector está actuando en dirección contraria en sentido contrario a la dirección del movimiento. La gravedad está actuando hacia abajo, el vector está actuando hacia abajo, pero la partícula se está moviendo hacia arriba. Entonces de ahí partimos. La aceleración en y va a ser igual a menos la gravedad. Si recordamos, al derivar una vez la velocidad se obtiene la aceleración. Entonces podemos plantearlo como la derivada respecto al tiempo de la velocidad en y va a ser igual a la aceleración en y, que en este caso es gravedad negativa. D sobre dt de Vy es igual a menos gravedad. Nuestro objetivo va a ser deducir una ecuación que nos diga cuál es el valor de esta Vy. Planteamos una ecuación diferencial, la de Vy sobre dt es igual a menos g. Queremos despejar Vy, esa diferencial respecto al tiempo está dividiendo en el primer miembro, así que va a pasar al segundo miembro multiplicando. De Vy es igual a menos g por dt. Queremos quitar las diferenciales, las derivadas, así que ocupamos la operación inversa de una derivada, que es la integral, y vamos a integrar ambos miembros. Integral
de Vy, evaluada desde la velocidad inicial que tiene esta partícula, que sería velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal, hasta que obtiene su valor más alto, que sería Vy, es igual a la integral evaluada en el tiempo cero, que es cuando la partícula tiene un valor de velocidad inicial por el seno del ángulo, hasta el tiempo t, que es cuando la partícula ya tiene su verdadero valor Vy, de menos la gravedad por la diferencial del tiempo. Comenzamos a hacer las evaluaciones. Esta integral y esta derivada se van y solamente nos queda Vy con un intervalo de evaluación que va de velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal a Vy, es igual a menos g, es una constante, la vamos a sacar de la integral, menos g por la integral de 0 a t de t. Vamos a evaluarlo. Sería el límite superior, que es Vy, menos el intervalo inferior, que es velocidad inicial por el seno del ángulo, es igual a menos g. Esta integral y esta derivada se van, menos g por t evaluada de 0 a t. Como uno de los intervalos, el límite de ese intervalo es un 0, entonces no lo tomamos en cuenta y la expresión nos queda Vy menos V0 seno del ángulo que forma la horizontal es igual a menos gravedad por tiempo evaluado en tiempo es igual a tiempo. Pero nuestro objetivo es encontrar el valor de Vy, así que de aquí podemos despejar. La velocidad en y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal, estaban en el primer miembro, restando pasan al segundo miembro sumando, menos la gravedad por el tiempo. Y así ya encontramos la velocidad. Entonces ya tenemos primero la componente de la aceleración. Ahora tenemos una ecuación que nos relaciona la velocidad. Y lo que falta es una que nos permita calcular la posición. Y para eso recordamos que si derivamos una vez la posición, se obtiene la velocidad. Si derivamos una vez la posición, se obtiene la velocidad. Entonces esto se podría escribir: la derivada respecto al tiempo de la posición es igual a la velocidad. Si ya calculamos cuál es la expresión de la velocidad, entonces sustituimos y lo planteamos como una ecuación diferencial. La derivada de la posición respecto al tiempo es igual a la velocidad, que es velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal menos la gravedad por el tiempo. Esta diferencial está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando. De y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal menos la gravedad por el tiempo todo esto por la diferencial del tiempo. Como queremos encontrar este valor de y, queremos quitar esas derivadas y para eso ocupamos integrales. La integral evaluada de 0 a y, o sea, desde el punto donde está partiendo esta partícula hasta el punto que vamos a analizar de y, es igual a la integral evaluada del tiempo 0 hasta el tiempo que se tarda en llegar a y de la velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal menos la gravedad por el tiempo por la diferencial del tiempo. En el primer miembro de la ecuación, esta integral y esta diferencial se anulan a sí mismas y solo nos queda y evaluada de 0 a y. Y evaluada de 0 a y va a ser igual a, en el segundo miembro vamos a ocupar esa propiedad de las integrales que dice que si tú tienes la integral de un polinomio, tenemos que
separar ese polinomio en monomios y calcular la integral de cada uno de los monomios. Por eso nos va a quedar reescrito como la integral evaluada de 0 a t, integral evaluada de 0 a t, de la velocidad inicial por el seno del ángulo de t, velocidad inicial por el seno del ángulo de t, menos la integral evaluada de 0 a t de la gravedad por el tiempo diferencial de t. Aquí es 0, así que no lo tomamos en cuenta, y solamente y evaluado en y es igual a y, es igual a velocidad inicial seno del ángulo, actúan como una constante, así que salen de la integral, velocidad inicial por el seno del ángulo, por la integral evaluada de 0 a t de t, gravedad actúa también como una constante, así que sale de la segunda integral, menos la gravedad por la integral evaluada de 0 a t de t dt. Primer miembro se sigue quedando como está. Y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal. Esta integral y esta diferencial se van y solamente nos queda t evaluada de 0 a t menos la gravedad, y aquí ocupamos una regla de integración que recordamos que dice: si tú tienes la integral de x a la n por dx es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una cierta constante de integración si fue indefinida, pero aquí como es una integral definida solo la aplicamos así. Así que nos queda la gravedad por 1/2 del tiempo al cuadrado, evaluada de 0 a t. No tomamos en cuenta estas evaluaciones y solamente evaluamos respectivamente en t en sí misma. De ahí nos queda que y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto a horizontal por t evaluado en t, que es t, menos 1/2 de la gravedad por t evaluado en t, sigue siendo t tiempo al cuadrado. Esta es la componente escalar de la posición del vector posición en y. Esta es la posición. Ya tenemos entonces la posición, tenemos la aceleración y tenemos la velocidad para y la posición, la velocidad y la aceleración en z también. Voy a ponerlas todas juntas como la otra. Aquí está la posición, la velocidad. Dijimos que la velocidad en y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto a la horizontal menos la gravedad por el tiempo. Esta es la velocidad. Y finalmente la aceleración, la componente de la aceleración en y es igual a menos la gravedad, y esto es la aceleración. Ya tenemos los componentes, así que vamos a sustituirlos hacia acá y vamos a ponerlos todos juntos. Primero, el vector posición, dijimos que iba a ser r de t es igual a xy más yj más zk, donde x, y y z representan las magnitudes escalares, que son las que acabamos de encontrar. Así que nos queda r de t es igual a la magnitud escalar en x para la posición, que es velocidad inicial coseno del ángulo por el tiempo. Velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma respecto al horizontal por el tiempo, y más la componente vertical de la posición, que dijimos que es esta que está aquí, velocidad inicial seno del ángulo por t, velocidad inicial por el seno del ángulo que forma respecto al horizontal por t, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado,
j más zk, que lo vamos a dejar por ahora así. Ese es el vector posición y esas son las ecuaciones para la posición. Ahora vamos a buscar hacia acá al vector velocidad. Sabemos que el vector velocidad es igual a la primera derivada del vector posición. Entonces ya lo vamos a poner como el vector velocidad es igual a, si hacemos las derivadas, ya las tenemos calculadas aquí, sería la velocidad en x, que dijimos que es una constante, y tendría que ser velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal. Esa es la componente escalar del vector en y, más la componente escalar, que sería esta, velocidad inicial seno del ángulo menos gravedad por tiempo, esa es para las verticales, o sea, esta componente j, más la de las z, que lo vamos a dejar por ahora así. Ya tenemos a los vectores velocidad, y ahora vamos a colocar aquí al vector aceleración. Sabemos que el vector aceleración es igual a la derivada la primera derivada del vector velocidad, y esto a su vez es igual a la segunda derivada del vector posición. Ya sustituido nos va a quedar el vector velocidad es igual a el vector aceleración, el vector aceleración es igual a la aceleración en la horizontal, que es 0 porque es un movimiento rectilíneo uniforme, más la aceleración en la vertical, que es menos g, más la aceleración que lleve en z. Estas son las ecuaciones del movimiento, estas son las ecuaciones en mecánica vectorial para la posición, la velocidad y la aceleración en un movimiento de proyectiles. Si quisiéramos, podemos mejorar estas expresiones y relacionarlas entre ellas para tener una ecuación que nos describa la trayectoria de esta partícula como una relación biyectiva, una relación 1 a 1. O sea, queremos una ecuación de segundo grado para esta expresión. Entonces lo que podemos hacer es comenzar a igualar. Vamos a colocarlo aquí. Queremos una ecuación que nos indique, una ecuación que nos diga o que nos permita graficar esta parábola. Y como esta parábola está describiendo la posición de la partícula, entonces tenemos que relacionar las ecuaciones de la posición. Las ecuaciones de la posición para la horizontal y las ecuaciones de la posición y la ecuación de la posición para la vertical. Aquí las tenemos parametrizadas, es decir, lo que vamos a hacer es eliminar el parámetro. Eliminar el parámetro t. De la primera ecuación de la rosa, que sería x es igual a velocidad inicial coseno del ángulo por tiempo, vamos a despejar tiempo. De esta ecuación vamos a despejar t. Y nos queda x sobre la velocidad inicial, que aquí lo estoy representando con 0, b subíndice 0, por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal, es igual a tiempo. Y ya que tenemos este tiempo, vamos a sustituir a la t que acabamos de hallar en la ecuación amarilla, que es la que corresponde a la posición en y. En y es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo,
menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sustituimos y nos queda y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo por el tiempo, que es este valor que acabamos de encontrar, x sobre velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal, menos un medio de la gravedad por el tiempo, que es el valor que acabamos de despejar, x sobre la velocidad inicial por el coseno del ángulo que forma respecto a la horizontal, y todo este cociente elevado al cuadrado. En la primera parte, en el minuendo del segundo miembro, velocidad inicial en el numerador y en el denominador se anulan. Todo lo multiplicado por 1 es el número original, o sea que ya no se pone. Y por identidades trigonométricas de cociente, recordamos que si dividimos el seno de un ángulo sobre el coseno de un ángulo, se obtiene la tangente de ese mismo ángulo. Entonces nos queda y es igual a la tangente del ángulo de proyección por x menos, aquí en el segundo miembro igual aplicamos propiedades de exponentes, numerador elevado al exponente, denominador elevado al exponente, y nos quedaría un medio de la gravedad sobre la velocidad inicial al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo de proyección, y todo este cociente por x al cuadrado. Como todo número multiplicado por 1 es el número original, podemos quitar esto y nos queda g sobre 2 veces velocidad inicial al cuadrado, coseno cuadrado del ángulo, por x al cuadrado. Y aquí se cumple perfectamente como esta ecuación tiene la estructura de una expresión de segundo grado. F de x es igual a ax cuadrada más bx más c. Tenemos el término cuadrático, que sería este. Tenemos el término lineal, que es este. Y tenemos al término independiente, que en este caso no aparece, por lo tanto tendría que ser 0. Y se cumple perfectamente porque este valor c nos dice cuál es la ordenada, es decir, el punto donde el lugar geométrico choca o interseca con el eje de las x, y como está partiendo del origen, pues la ordenada es 0, por eso ahí no aparece. También nos damos cuenta que esta partícula, que esta parábola, tiene concavidad hacia abajo, es cóncava hacia abajo, lo que significa que el signo del coeficiente del término cuadrático tiene que ser negativo, y si cumple, aquí lo tenemos, es el que está de color verde, coeficiente del término cuadrático tiene que ser negativo, y pues tiene todas las características. Ya está aquí la ecuación, esta es la deducción, y en los siguientes videos ya vamos a enfocarnos directamente a resolver ejercicios. Esta solamente fue una deducción, un repaso teórico de las fórmulas que estaremos utilizando. Si están en un video de reproducción, like y compartan.